Bueno, muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén bien. Estamos en la lección 26 del 21 de octubre de la semana 13 y como ven acá en la presentación, vamos a hablar sobre las aplicaciones de las derivadas en varias variables. Entonces, bueno, técnicamente, ya la otra semana veríamos optimización o, bueno, extiendo este tema dependiendo de la práctica y nos metemos de lleno con todos esos resultados. Bueno, ya vamos a hablar de las aplicaciones de las derivadas en varias variables. Hoy nos van a interesar varias cosas. Bueno, primero, ¿qué es el costo marginal? ¿Y qué es la derivada, y qué es la utilidad marginal o el ingreso marginal en varias variables? Entonces, aquí en el caso del costo, como viene en la presentación, en esta parte, si el costo combinado de producir X unidades de un artículo y Y unidades de otro es una función de dos variables, el costo marginal con respecto al primer artículo es la derivada parcial con respecto a X. Y con respecto al segundo artículo, sería la derivada parcial de C, en este caso del costo con respecto a Y. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar en términos de dos variables? Hablar del costo marginal. Entonces, la derivada parcial va a representar una aproximación del incremento en el costo total si la producción del primer artículo aumenta en una unidad, mientras que la del segundo artículo se mantiene constante. Esa es la interpretación que vamos a señalar en lo que es el costo marginal. En el caso de la derivada parcial con respecto a Y es lo mismo. Es una aproximación del incremento en el costo total si la producción, pero del segundo artículo aumenta una unidad, mientras que la del primer artículo se mantiene constante. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar acá? Si yo tengo una función de costo, por ejemplo, acá, una situación específica, si yo tengo una función de costo que está dada en dos variables, por ejemplo, no sé, X más Y más 5X más 6Y, y ese sería el costo total de dos artículos. X representa las unidades invertidas para el primer artículo y Y para el segundo artículo. Entonces, lo que hemos trabajado en estos días son las derivadas parciales. Entonces, si yo saco la derivada parcial con respecto a X, quiere decir que me queda Y. Vean que aquí me va a quedar más 5 y observen que 6Y ya no tiene un cálculo, no tiene un resultado. Si yo calculo la derivada parcial con respecto a Y, me queda X, y vean que ahora esto desaparece y aquí me va a quedar más 6. Entonces tengo las derivadas parciales como las hemos estado trabajando. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que aquí la derivada parcial con respecto a X significa que si yo hiciera una sustitución por algún valor, me dice cómo aumenta el primer artículo mientras que el segundo se mantiene constante. Y en lo que vamos a entender es cómo aumenta la producción en una unidad del segundo artículo mientras el primero se mantiene constante. Y esto eventualmente se puede hacer con más variables, pero va a ser la significación que le vamos a dar. Entonces, es lo mismo que ustedes conocen, nada más que aquí le agregamos el adjetivo o el calificativo de que ya sea el segundo o el primer artículo, los vamos a mantener constantes sin cambiarle ningún valor. Entonces, para que ustedes más o menos se den cuenta de ese significado. Y lo mismo que he hablado acá del costo marginal, lo vamos a resignificar para el ingreso marginal y la utilidad marginal en el caso de dos variables. ¿Ok? Entonces, creo que por aquí andábamos con otro ejemplo más elaborado, o bueno, más específico, para que le presten atención. Muy bien. No sé si alguien está copiando aquí, chiquillos. Bueno, vamos a pasar a la otra página y cualquier cosa, creo que ahí viene el ejemplo, o venía un poquito más de teoría. Bueno, no, venía un poco más de teoría. Una de las cosas de más teóricamente que nos interesa de este tema es que vamos a hablar de lo que se llama la función de productividad, esta que está aquí, la función de productividad, y luego vamos a hablar
de lo que se llaman artículos que son competitivos, sustitutivos o complementarios. Entonces, perdón, entonces la función de productividad es esa que usted ven ahí, donde yo tengo que Q representa la cantidad de un artículo que se puede producir como función de L. L es la primera variable, la primera entrada, son unidades de trabajo, y K son las unidades de capital que se invierten en la producción. ¿Ok? Entonces, hay funciones de dos variables, esta en particular se llama la función de productividad, y ahí vamos a ver ahora con un ejemplo o cómo se trabaja o cómo trabajamos las derivadas parciales. Y luego, si yo tengo dos artículos con precios P sub 1 y P sub 2, vamos a decir que son competitivos o sustitutos si las derivadas de las cantidades son positivas, pero van a ser complementarios si ambas derivadas, por ejemplo, son negativas. Entonces, son aplicaciones muy rápidas de las derivadas parciales, y siempre, ¿verdad? Vinculado a todo esto que hemos trabajado sobre el costo, sobre la utilidad, sobre el ingreso, y bueno, le agregamos estas dos opciones que son la función de productividad y caracterizar los objetos o los artículos dentro del mercado laboral. Bueno, veamos un ejemplo ahora sí de cómo funciona todo esto. Lo vamos a ir repasando, nos devolvemos y obviamente traemos aquí unos ejercicios para trabajarlos acá. El principio de todo esto no es difícil, parece mucha cosa, lo que hay que saber es derivar parcialmente, que es lo que hemos estado trabajando estos días. Bueno, veamos este ejemplo. Dice que suponga que la función de Profe, productividad... perdón, ¿puede Ajá. devolverlo un momento? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Ujú. ¿Quién me habló? No sé quién me habló. Ya, ahora sí, gracias. Ah, fue Es Emma. Emma. Con gusto, Emma. Bueno, vamos a pasarlo, y si ocupan que me devuelvan, me dicen, ya, a estas alturas del curso ya saben que yo no tengo problemas con eso. Veamos un ejemplo de cómo se van aplicando las derivadas parciales. Vamos a devolvernos en cualquier momento para ver lo que decía la teoría. Y como les digo, no se me asusten, es más bien más sencillo, es hacer esto que eventualmente todo lo que hemos estado haciendo anteriormente. Bueno, veamos este primer ejemplo sobre lo que es la función de productividad. Entonces, aquí dice el ejercicio. Suponga que la función de productividad de una empresa es esta. La cantidad, es decir, la productividad de la empresa está dada por esta fórmula. Dice que es 45L elevado a la 0,7 multiplicado por K elevado a la 0,3. Y que actualmente en la producción se están invirtiendo 50 unidades de mano de obra y 160 unidades de capital. Entonces, lo que quiero que vean es que en este tipo de ejercicios, si a ustedes les hablan de la función de productividad, lo que tenemos que hacer siempre es calcularles las derivadas parciales con respecto a lo que es las unidades de mano de obra y las unidades de capital, es decir, en las variables L y K. Entonces, un ejercicio de estos, ¿qué es lo que hay que hacer? Ustedes toman Q como función y calculan la derivada parcial. Es decir, voy a hacerlo por acá para ir ejemplificando las acciones. Entonces aquí nosotros vamos a calcularle la derivada parcial. Es decir, recuerden que lo que hemos practicado es derivar con respecto a la letra L. Solo derivamos con respecto a la letra L. Chiquillos, ¿qué pasa si yo derivo solamente ese L? El L a la 0,7. De acuerdo con la práctica del martes. ¿Qué pasa si yo derivo solo el L? ¿Cuál será la derivada de L a la 0,7? Bueno, les ayudo. ¿Cómo derivan ustedes X Eso al cuadrado? sería, Ah, bueno, dime, señorita. creo que sería 0,7 L a la menos 7. A la menos 7. Sí, porque es 0,7 menos 1, ¿no? No sé, no estoy segura. Sí. ¿Y cuánto te dan acá el Q? 0,7 menos 1. Hacelo ahí para ver cuánto te Ay, da. sí, profe, es que hice nada que ver, hice 0 menos 7. Es menos 0,3.
Ah, muy bien, excelente, excelente, muy bien. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Que esto es 45 cascarón y aquí quedaría el K a la 0,3. Entonces, aquí cambiamos esto por 0,7 L a la menos 0,3. ¿Y cuánto es 45 por 0,7, chiquillos? ¿Cuánto les da eso en la calculadora? Da 31,5. Ah, muy bien, 31,5, L a la menos 0,3 y con un K a la 0,3. Perfecto, ya tenemos la derivada parcial con respecto a L. Muy bien, es decir, la derivada parcial de la función de productividad con respecto a L, que era la cantidad de manos de obra, si mal no me equivoco. Ahora vamos a calcular Q de K, porque vea que solamente hay dos letras, la L y la K. Entonces, es lo mismo que hicimos antes. Tomamos paréntesis cuadrados, redondos, muchos no se confundan. Y ahora me interesa derivar con respecto a la letra K. Y lo vamos a marcar en amarillo para ir recordando que es lo que hemos estado haciendo. Dime, Alison. Profe, ahí en la primera que dice Q de algo en amarillo, eso es una R. Q, perdón, En la primera, al puro principio. ajá, Q que- de, eso es Creo que es una una L. L. Sí, es que yo escribo L. feo. Sí, es una L. Ah, Sí, ok, ok. sí. Sí. Gracias. Mire, ya me hizo pasar un mal día, está bien. Nada, son mentiras. Sí, es una L. Es que ya las hago en manuscrita porque si no, no se entiende. Muy bien, muchas gracias, señorita. Muy bien. Ahora sí, chiquillos y chiquillas, ¿cuál será la derivada de K a la 0,3? La derivada de solo eso, K a la 0,3. Eso que está pintado en amarillo y que tiene la flechita hacia abajo. Muy parecido a lo que hizo la compañera. Voy a poner los cascarones. 45, L a la 0,7 y aquí viene un cascarón. Lo que me dé aquí lo relleno. Profe, eso me dio 0.3K a la menos 0.7. Muy bien. Y eso lo voy a poner aquí. Entonces sería 0,3K a la menos 0,7. Muy bien. ¿Y cuánto es 45 por el 0,3? Prefiero 13,5. Muy bien. 13,5, L a la 0,7 y K a la menos 0,7. Muy bien. Entonces, ya aquí esos datos que hemos obtenido, que ya los verificamos, son los que vienen aquí. Vean que aquí ya técnicamente tenemos los resultados, ya los comprobamos. Vean que en el problema, bueno, en el ejercicio como tal, nos dicen que se invierten 50 unidades de mano de obra y 160 unidades de capital. Entonces, ¿qué significa el 50 unidades de mano de obra? Es la letra L. Y si nos dicen 160 unidades de capital, hablan o nos hablan con respecto a la letra K. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos ahora para ver esos resultados es que yo tomo la derivada parcial que me dio con respecto a L y vean que el orden era L, K. Veanlo acá, L, K. Entonces aquí coloco la L y aquí coloco la K. ¿Quién era la L? Me dicen que eran 50 y la K es 160. Y yo lo que hago es que sustituyo esos valores exactamente por la letra L y por la letra K que obtenemos en las derivadas parciales. Entonces observen que aquí coloco los paréntesis y luego observen que yo estoy cambiando los valores de L y K por 50 y 160. Lo vamos a resaltar para que ustedes no lo pierdan de vista. Entonces observen que la L era 50, me están hablando de lo que son unidades de mano de obra y lo sustituyo acá en el resultado de la derivada parcial con respecto a L. Y luego lo hago lo mismo con K. Entonces esto lo vamos a pintar en celeste. Aquí K
hablan de unidades de capital. Son 160 y lo cambio acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo pueden meter en la calculadora. ¿Y cuánto les da, chiquillos? Hacen 31,5 por 50 a la menos 0,3 por 160 a la 0,3. Profe, a mí me dio 44,65. Ajá, muy bien. Que es el dato que nos aparece por acá, ¿lo ven? 44,65. Ahora hacen lo mismo con Q de K. Es decir, ponen 50, ponen 160. Esta es la L, esta es la K. Sería 13,5. Y aquí sería más bien 50 a la 0,7 y aquí sería 160 a la menos 0,7, que es un menos 0,7. Y lo mismo, chiquillos, lo pueden meter en calculadora y me dicen cuánto les da. Voy a pintar en 160 para recordarnos que esos 160 son las unidades de capital. Profe, da 5,98. Ok, da 5,98. Muy bien. Muchísimas gracias y nos damos cuenta que es este dato. Entonces, ¿qué es la interpretación que vamos a hacer con derivadas parciales para funciones de productividad? Esto significa que una unidad adicional que se invierte en mano de obra causará un incremento de 44,65 unidades de producción. Y una unidad adicional invertida en capital incrementará la producción en 5,8 unidades. Entonces, de estos dos resultados, como yo me estando 44,65 unidades de producción, y por el otro lado me da 5,98 unidades de producción, se deduce que es más productivo invertir en mano de obra. Vean qué interesante, porque el problema como tal, bueno, el ejercicio como tal, nos dice que las funciones de productividad dependen de qué invierta. Y aquí matemáticamente hablando, ese tipo de funciones se ven alteradas por sus derivadas parciales. Entonces, en resumen, L, recuerden que representaba las unidades de obra o las manos de obra, y K representaba unidades de capital. En otras palabras, ¿qué es mejor invertir? ¿En contratar más gente o es mejor invertir en meterle más plata? Entonces, este dato es más alto que este otro, pero este dato de 44,65 es consecuencia de trabajar con L, que representaba la mano de obra. Entonces, este tipo de ejercicios lo que nos permite entender es que es mejor invertir en mano de obra porque el valor de producción es mayor que si yo le metiera un insumo en capital. Por aquí va más o menos la idea de cómo vamos a trabajar esto. Si este ejercicio tuviera más variables, que en la vida real es así, nosotros podríamos tener una función que se puede obtener a partir de un estudio, ya con más matemáticos, ¿verdad? Con más franqueza, ¿verdad? Un estudio más grande, podríamos tener más variables que inciden en una producción o una productividad para una empresa. Hay muchas cosas, ¿verdad? En realidad, pero para efectos del curso, quiero que entiendan que esta es una forma de decidir en qué se puede invertir si conocemos una función de antemano. Bueno, no sé si hay dudas hasta acá, chiquillos. Si me entendieron la dinámica. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguien está Por copiando? tomar de todo claro, profe. Ok. Bueno, en todas las palabras, las derivadas parciales en forma aplicada en economía nos dicen qué debemos hacer para invertir en la producción de una empresa, ¿ok? Realmente esto no es así, se ocupan muchas más variables, pero por lo menos ustedes se llevan un insumo de qué es lo que se hace y por qué estamos trabajando este tema. Y en la vida real es así, la economía de una empresa depende de muchos factores, depende de la mano de obra, depende del capital, como bien tenemos acá, depende de los costos incluidos, depende, ¿verdad?, del cambio de
moneda, pues. Depende hasta de la gasolina. Miren, hasta depende si un gato se atravesó ese día en el sistema de cómputo. Entonces, hay muchas aristas que son necesarias trabajar. Yo no soy, como ustedes sabrán, experto en el tema, pero sí conozco de antemano, ¿verdad?, qué es lo que se puede hacer a nivel económico, ¿verdad? O sea, todo lo que incide en este suceso. Y encontrar la función es muy interesante, pero ya sería casi que un trabajo tipo doctorado o maestría, encontrar estas funciones adecuadamente durante un tiempo y durante un intervalo de tiempo adecuado. Muy bien, no sé si puedo pasar, si alguien estaba copiando. Deme un momento, profe. Ay, ¿quién me habló? Qué susto, me pegó. Lisette. Ah, Lisette, sí, no se me pierde su voz, no se me pierde su voz. Bueno, entonces vamos a dejar que Lisette esté copiando por ahí. Bueno, les recuerdo que quede grabado que está la tarea, ¿verdad? La tarea la subió Adri. Bueno, ya yo la había hecho, pero ella le tocaba subirla al TEC Digital. Ya nos quedaría solamente una tareita, posiblemente ya de aplicaciones. Y la que les dejé, si la pueden revisar apenas puedan, es sobre derivadas parciales. Es una sola pregunta, vale 10 puntos, pero sí tiene bastantes detallillos, entonces por eso es solo una preguntita. Ahí se van a entretener un rato, pero es para que se empoderen de esa cosa, de esos cálculos. Muy Listo, bien. profe. Bueno, con gusto, Lisette. Muy bien, entonces chiquillos, vamos a ver si entendieron la idea y la vamos a dignificar en el siguiente ejercicio. Yo tengo que la función de productividad ya no de una empresa, sino de un país, es esta que está acá. ¿Cuáles son las productividades marginales con respecto a la mano de obra y con respecto al capital? Suena como muy fuerte, pero en este ejercicio lo que nos están preguntando es quién es Q sub L y quién es Q sub K. Eso es lo que nos piden, lo que se llama la productividad marginal. Eso es un nombre que puede recibir las derivadas parciales con respecto a la función de productividad. Muy bien, vamos a repasar. ¿Qué era L? Chiquillos, ¿qué representaba L? ¿Y qué representaba acá para no perder el norte? Profe, él era la mano de obra y K el capital. Ajá, muy bien. Entonces recuerden que L representa la mano de obra y K representa el capital. Muy bien. ¿Qué vamos a entender por mano de obra? Para llevarnos la idea, quedarnos con la idea de este tipo de problemas. ¿Qué entenderían por la mano de obra en este contexto? Por dotarle de un significado. La mano de obra suelen ser las personas. Ajá, las personas. Muy bien. ¿Y son solo las personas o hacen algo esas personas? No, digamos, los trabajadores de la empresa. Muy bien. Y especialmente los que trabajan como con las manos, por decirlo así. Ah, O ok. sea, que hacen como el trabajo más fuerte. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. ¿Y qué sería acá el capital? ¿Qué vamos a entender por el capital entonces? El capital sería la inyección de dinero. Muy bien, es la inyección de dinero, muy bien. Entonces, en este problema tenemos que Q representa una multiplicación de mano de obra por capital. Obviamente eso me va a dar más plata. Me va a dar como una idea de lo que se llama la función de productividad a nivel de este país. Usualmente esto pues, es inventado, claro está, pero las funciones de productividad son más complejas y son cambiantes. Esta puede ser que sea para un mes o incluso para un día. Y al siguiente día puede cambiar este tipo de función, pero para que lo tengan en cuenta en la vida real, por lo menos para que eso lo entiendan. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo este ejercicio? El ejercicio me pide que encuentre la derivada parcial de Q con respecto a L. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué sería Q sub L? Bueno, vean que aquí sería la productividad marginal con respecto a la mano de obra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién sería Q sub K? ¿Cómo se llamaría eso? La productividad marginal con respecto al capital, profe. Ajá, con la productividad marginal con respecto al capital. Muy bien, eso es lo que quiero que vayan poniéndole esos nombres, ¿ok? Para que no pierdan el contexto. Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer, chiquillos? Hay que tomar la función que nos dan y lo que hemos estado trabajando estos días. Vamos a derivarlo
con respecto a L y a K. Es decir, voy a derivar con respecto a la mano de obra y voy a derivar con respecto al capital, con respecto a esa inyección, ¿ok? Entonces aquí vamos a copiar las fórmulas. Usualmente estas fórmulas son multiplicativas, es decir, siempre es L por K y tanto L y K tienen una potencia. En este caso 1/3 y 2/3. Aquí pasa lo mismo. Esto sería 1/3 y aquí sería 2/3. Y lo que hemos estado trabajando durante todos estos días es que aquí voy a derivar con respecto a la letra L y aquí voy a derivar con respecto a la letra K. Muy bien. Entonces, ahora sí. Muy bien, chiquillos. ¿Cuál sería la derivada parcial de L a la 1/3? Solamente el L a la 1/3. Sería 1/3 L elevado a la menos 2/3. Muy bien, muy bien. Y aprovechemos. Aquí, ¿cuál sería la derivada de K a la 2/3? Es 2/3 K elevado a la menos 1/3. Menos 1/3. Muy bien, listo. Este dato y este dato los voy a sustituir en la fórmula. Los voy a sustituir en la fórmula. Entonces, ¿qué sería? 90 paréntesis. Vean que aquí sería K a la 2/3. Lo demás no se altera. Pero aquí sí tendría 1/3 L a la menos 2/3. Aquí tendría 90 L a la 1/3 paréntesis 2/3 K a la menos 1/3. Entonces vean que donde están los paréntesis es donde yo sustituyo con respecto a lo demás que he dejado constante. Muy bien. Y ahora sí, chiquillos, aquí nada más multiplican el 90 por el 1/3. ¿Cuánto da? Solo multiplican eso. 30. Ujú. Entonces sería 30 L a la menos 2/3 y sería K a la 2/3. Y aquí es el 90 por 2/3. ¿Cuánto daría? $60. Ajá, muy bien. Entonces aquí sería 60 L a la 1/3 y aquí sería K a la menos 1/3. Y ese es el ejercicio. El ejercicio solo me pide cuáles son las productividades marginales con respecto a la mano de obra y con respecto al capital. Esta sería la respuesta. Hasta ahí llegaría el ejercicio como tal. ¿Estamos de acuerdo? No me están pidiendo que analice más datos como este que estaba aquí antes, donde yo tenía que se está invirtiendo 50 unidades de mano de obra y 160 unidades de capital. Entonces, sin embargo, aprovechemos. Entonces, hagamos una reflexión. Vamos a ponerle aquí reflexión. ¿Qué pasa si yo les pido a ustedes, chiquillos? ¿Qué pasa si tuviera que L fuera, hablemos de millones, para no usar un número grande, pensemos en 4, donde 4 van a ser millones. Y pensemos en Q, donde el capital serían en dólares. Pensemos en millones de dólares. Pensemos que es 10. Bueno, 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo Q de 4,10? ¿Qué pasa en una población de 4 millones de personas con 10 millones de dólares? ¿Qué obtengo? ¿Y qué pasa si yo hago el mismo cálculo, pero ahora lo hago sobre el capital y no sobre la mano de obra? ¿Qué resultados obtendría? Entonces, lo que les dije antes sería 30, 4 y 10. Aquí sería 60, 4 y 10, pero vean que aquí es a la menos 2/3 y 2/3. Aquí sería 1/3 y menos 1/3. Entonces ahí con la calculadora ustedes me ayudan, chiquillos, a calcular. ¿Cuánto les da esa aproximación con 4 y con 10?
No sé si alguien El ahí lo... primero da 55,26. 55,26. Profe, a mí el segundo me dio 44,20. 44,20. Así. Sí, profe. Muy bien. Entonces, chiquillos, ¿cómo se interpreta esto? Para recordar esto. ¿Qué significa que Q de L me dé 55,26? ¿Verdad? Estamos aprendiendo, ¿verdad? De este concepto. Profe, que es más productivo invertir en mano de obra, igual que en el caso anterior. Ajá, muy bien. Entonces, es más productivo invertir en mano de obra que invertir en capital, porque vea que la diferencia son casi de 10 unidades de producción, ¿verdad? A nivel del país. Entonces, eso usualmente está estimado se llaman unidades de producción, pero eso sería como tener 55, no sé, 55 millones de dólares, algo así. Tal vez me estoy equivocando, pero imagínense que eso es mucha plata. Entonces, obviamente, lo que quiero que entiendan es que al invertir en mano de obra, obtengo mejores resultados, un mejor rendimiento que si estuviera invirtiendo en el propio capital. Entonces, vean que, bueno, en los dos ejemplos hemos tenido esa situación al respecto. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí me van entendiendo? No sé si hay alguna Profe, pregunta. Muy bien. Vamos a ver, chiquillos. Hagamos uno más y ustedes nada más me dicen los resultados. ¿Qué pasa si tuviera que, ya no tengo 4 millones de habitantes en este país, sino solamente tuviera 1 millón de habitantes y yo le invirtiera ya no 10 millones de dólares de capital, sino solamente le invirtiera 1 millón de dólares de capital? Perdón, le invirtiera 2 millones de dólares de capital. ¿Qué pasaría si vuelvo a calcular todo lo de anterior, pero con 1,2? Ustedes me dicen ahí cuánto les da la aproximación. Lo pueden usar en cálculo, como ustedes gusten. El primero da 47,62. 47,62. Ajá. Ujú. profe, a mí el segundo me dio 47,62. O sea, ¿cuál calculé? Ay, no, perdón, me equivoqué, chiquillos. Es que aquí era 1,2. Ah, no, no, sí está bien, no me hagan caso. No, No sí, me hagan... es que seguro fue que yo calculé, no sé, algo hice mal en mi cálculo. Bueno, si da igual, Fue- genial. No, el segundo a mí me dio 75,59. 75,59. Así. Sí, Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué se infiere de este cálculo ahora? es mejor invertir en capital. Exactamente. Entonces, vean qué interesante, porque ahora en este otro escenario, al tener más bien 1 millón de personas en este país, es una suposición, ¿verdad? Y tener 2 millones de dólares de capital, es mejor invertir actualmente bajo esta situación en el capital que en la misma gente, ¿verdad? Entonces, es interesante porque lo podemos distinguir a través de este dato. Las unidades de producción son mayores bajo ese esquema que con respecto al de mano de obra. Curiosamente, contrario a la inversión que haríamos si tuviéramos 4 millones de personas con 10 millones de dólares. ¿Ok? Pero bueno, lo que quiero que se lleven es la interpretación de todo esto al respecto. No sé si hay dudas, si está quedando clarito el tema. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Vamos a suponer que las compañeritas no se equivocaron. Nada, son mentiras. Yo sí les creo, chiquillas. Muy bien, entonces, ajá. Puede haber un caso en el que den iguales ambos, digamos, ambos resultados. O sea, sería como, básicamente la interpretación sería como de que es lo mismo invertir, o sea, va a dar el mismo resultado invertir en mano de obra o en capital, pero existen casos en los que se puede dar eso. Sí, claro. De hecho, ese sería el punto de equilibrio en varias variables, ¿verdad? Ustedes han hablado han escuchado el punto de equilibrio, ¿verdad? Cuando hay oferta y demanda. Bueno, aquí existe, y este se resuelve en dos variables. O sea, para responder a su pregunta, tendríamos que resolver esta ecuación. Tendría que agarrar 30L a la menos 2 tercios con K a la 2 tercios y lo debería igualar a 60L a la 1 tercio con K a la menos 1 tercio, ¿verdad? Tendría que resolver esa ecuación. Y te vas a... Ok. Sí, entonces resolviendo esa ecuación no va a dar una sola solución, eso es muy importante, no tiene una única solución, entonces nos daríamos cuenta de cuáles son los resultados. Miren, por curiosidad lo vamos a resolver, vamos a ver qué pasa. El 30 lo paso a dividir, 60 entre 30 son 20. Muy bien, entonces quiere decir que aquí me quedaría L a la menos 2 tercios, K a la 2 tercios. Y aquí me queda 20L a la 1 tercio y me queda K a la menos 1 tercio. Y luego yo lo que puedo hacer es pasar esta L a dividir o a multiplicar y este lo paso al otro lado. Aquí me quedaría L a la menos 2 tercios por L a la menos 1 tercio. Perdón, es al revés. Sería K a la 2 tercios por L a la 1 tercio y eso sería igual a 20. Y aquí tendría L a la 1 tercio por L a la 2 tercios. Pero vean que aquí, miren, aquí hice algo raro. Sería K a la 2 tercios y sería K, aquí es un K, perdón, K a la 1 tercio, 20, ahora sí. Entonces, 2 tercios más 1 tercio, me queda acá. Y 1 tercio más 2 tercios, me queda L. Entonces, quiere decir que esto tiene solución cuando K es igual a 20 por L. Entonces, técnicamente esa es la solución, son infinitas soluciones. Entonces, ¿qué significa eso para la persona que me preguntó? Si yo cambio, voy a hacerlo en esta esquinita, si yo cambio la L por 1, significa que K tiene que valer 20. Ojo, porque vean que K es 20 veces el valor de L. Muy bien. Si L vale 2, por ejemplo, K tiene que valer, en este caso, 40, ¿verdad? Sería 20 veces el valor de 2. Entonces, 2 por 20 sería 40. Si L vale 3, por ejemplo, K tendría que valer 3 por 20, sería 60. Entonces, siempre que yo tenga 1 millón de personas e invierta 20 millones de capital, o donde yo tenga 2 millones de personas e invierta 40 millones de capital, o yo tenga 3 millones de personas e invierta 60 millones de dólares en capital, voy a tener en este ejemplo que no hay diferencias en invertir o en mano de obra o en capital, porque voy a obtener el mismo resultado. No lo sé yo, pero matemáticamente es la situación que tenemos. No sé si a eso respondo ante tu duda. Ok, profe, y nada más, es que no sé por qué no me está dando ese segundo resultado, no sé qué estoy haciendo mal. O sea, literalmente es sustituir estos valores en la fórmula que tiene 60, iniciando, ¿verdad? Es que no sé, o sea, no sé qué estoy haciendo que no, no me está En dando eso. esta, está haciéndolo en estas dos. No, profe, digamos en los resultados, donde me da 47,62 y el segundo da 75,54. Ajá, ajá. Es que ahí, o sea, es nada más cambiar los valores en la función que tiene el 60, ¿verdad? Es que no me está dando. No, esto sí está raro. Sí, porque tendrías que hacer 30 por 1 a la menos 2 tercios, por 20 a la 2 tercios. Y en la otra es 60 por 1 a la 1 tercio, por 20 a la menos 1 tercio. Pero en vez del 4 y el 10 en color amarillo y en color azul, deberían ser el 1 del 20. O podrías usar 2 y 40, o podrías usar 3 y 60. Debería dar el mismo resultado, que no sé cuál será, si es 70 y 70 en ambos resultados, pues.
Ah, ok, gracias, profe. Sí, no, con gusto. Profe, Pero, pero ajá, digamos, en esa segunda, en la reflexión 2, creo que se refiere Fabi, donde la L es 1 y la K es 2. ajá, ajá, ajá. A mí también me sigue dando 47,62. A mí Ajá. El también, caso profe. Suave, me están diciendo que aquí dan lo mismo. ¿Es eso? ya no sé, pero Correcto. en Q sub K me das 47,62. Ah, o sea, este da 47,62. Ajá. ¿Y el de arriba? A mí me da igual los dos, profe. También, profe. Bueno, sí, no, no, o sea, yo no sabía, ya entendí. Ya, sí es que yo no tengo cálculo, entonces ustedes me están ayudando, ven, me mintieron, me mintieron. Bueno, excelente, no, mejor, qué dicha que se prestó este ejercicio, porque eso quiere decir que aquí no hay distinción si ustedes invierten en mano de obra o capital. Entonces quiere decir que el segundo valor que me dictaron estaba incorrecto, eso es lo que me querían decir. Sí, ¿verdad? Más o menos, profe. Sí, profe. Como más o menos, Santísimo, Trinidad. No, profe, es que no estaba segura si en serio estaba como poniendo algún número mal o si podía dar lo mismo. No, no, sí, 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 mire, no tenga miedo. Aquí en matemáticas pueden dar dos cosas iguales y más en derivadas parciales, ¿verdad? Y para ciertos valores, eventualmente puede suceder. Sí, sí, no se preocupe. Ok, profe, muchas gracias. Sí, sí, no, no, más bien que dicha, queden iguales, porque entonces nos queda de una vez el ejemplo y a nivel del video y reflexión, espero no haberme equivocado aquí en los cálculos de la ecuación esta, pero que particularmente con el 1 y con el 2, miren, yo me lo inventé, insisto, yo me inventé esos valores, pero con 1 y con 2, al dar el mismo resultado en las derivadas parciales, si ustedes me lo constatan, entonces quiere decir que no hay diferencia si invierten en mano de obra o capital, o sea, es indiferente para esta función de productividad. Ahora sí, no hay ningún problema, chiquillos. Qué dicha más bien que me alertaron sobre que estaba mal ese segundo dato. Pero pueden dar igual, perfecto, no hay ningún problema. Muy bien, ¿todo bien ahí? No hay nada raro que me digan. Bueno, No, profe, todo claro. muy bien, qué dicha, muy bien. Vean que aquí nos quedamos para que ustedes se vayan así, pero felices. Bueno, no sé si están felices, pero por lo menos que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, veamos a ver, veamos, perdón chiquillos, veamos otra forma en que se aplican las derivadas parciales. Recuerden que lo que trabajamos fueron ejercicios de función de productividad y se sacan las derivadas parciales. Aquí, otra circunstancia donde podemos trabajar las derivadas parciales se llaman en las ecuaciones de precios unitarios. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí hay una cantidad 1 que está formulada con la combinación de dos precios. Y aquí tenemos una cantidad 2 que está formulado o se formula en relación a dos precios. Muy bien. Dos artículos, ¿verdad? Que pueden tener dos precios diferentes. ¿Qué puede ser? Bueno, puede suceder que un mes la inflación dicte que hay que aumentar el precio, pero hay que agregarle con un factor de incremento relacionado con el precio anterior. Entonces, en la vida real puede suceder que las cantidades y los precios de estas cantidades fluctúen, ¿verdad? Fluctúen con el tiempo y en dos variables podemos diseñarlo de esa manera. Por ejemplo, ustedes se compró una tosti, una giratosti, bueno, ya no existe, cuando era chiquillo, sí. Bueno, imaginen que ustedes se compró, no sé, después de la Guerra 4, el disco, ese tiempo, y valía, no sé, 35,000 colones y pasó el tiempo y se va depreciando, entonces ahora vale otro precio, pero hay que usar el precio anterior para poder formular cuánto valdrá durante tanto tiempo después de estar usado, por ejemplo, o después de que las ventas no sean tan altas como tal a nivel del mercado. Entonces hay cosas que uno, con respecto al tiempo, el precio cambia, usualmente se devalúa. Entonces hay artículos que se toman en cuenta múltiples precios para determinar cuál será el precio actual. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos interesa acá? Digámosle ya a nivel de lo que estamos haciendo. Nos piden determinar, por ejemplo, ya a nivel de ventas, es si las cantidades dictadas por esos precios son competitivos, son complementarios o ninguno. Entonces, ¿qué se hace si nos piden este tipo de pregunta o nos hacen ese tipo de pregunta y nos dan las ecuaciones de los artículos?
Lo que hacen ustedes es que toman el primer artículo y lo que hacen es que le calculan, vean que tengo Q sub 1, es la cantidad 1, es el artículo 1, por decirlo así, y le sacan la derivada parcial con respecto al primer precio. Entonces, ¿qué significa esto? 100 menos 50 P sub 1 más 2 P sub 2 y lo derivan parcialmente, como lo hemos estado trabajando. Lo derivamos parcialmente con respecto al primer precio. ¿Ok? Chiquillos, ¿cuál es la derivada parcial de esto? ¿Cuánto será derivar 100 menos 50 P sub 1 más 2 P sub 2? ¿Qué nos va a quedar? Ay, perdón. Perdón, chiquillos. Aquí hay que arreglar algo. No se hace con el precio 1, se hace con el precio 2. No me acordé. Hay que hacerlo con el precio. Ok, hay que hacerlo con respecto al segundo precio que tiene. O sea, el primer artículo se le saca la derivada parcial con respecto al precio 2. Ok, entonces más bien nos interesa esto. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si ustedes derivan parcialmente? ¿Cuál será la derivada de P sub 2? Imagínense que esto es X, 2X. ¿Qué pasa si yo derivo 2X con respecto a X? Profe, queda 2. Exactamente, queda 2. ¿Y la derivada de esto? ¿Cuánto da? De estas dos cantidades. ¿Ahí aparece algún precio 2? No, queda. Ajá, no aparece, entonces se hace 0. Entonces aquí queda un 2. Ahora sí, agarro el segundo artículo y lo derivo con respecto al primer precio. Ven que es alternado. Eso era lo que tenía que hacerlo con cuidado. Entonces, agarramos el segundo artículo, ¿verdad? El precio asociado al segundo artículo. Y lo que hacemos es que le calculamos ahora la derivada parcial con respecto al primer precio, al P sub 1. Muy bien, con respecto al precio 1. Aquí tengo un errorcillo, esto es un más 4, 500 más 4 pues 1. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo aquí, chiquillos? Esto nada más, porque lo demás se me va a hacer 0. Queda 4. Ajá, queda 4. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que la cantidad o el artículo 1, ¿ok? Marginalmente hablando desde el precio 2, tiene un valor de 2 unidades. Y el segundo artículo, marginalmente, su precio o el precio asociado con la primera cantidad nos da 4. Entonces, la teoría lo que nos dice es que como los dos resultados son positivos, se dice que los artículos son competitivos. Como eso es positivo y como eso es positivo, los artículos son competitivos. Competitivos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer y es lo que nos interesa para efectos de estas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, me voy a Una devolver. pregunta. Ajá. ¿Por qué, digamos, aquí yo solo utilizo lo que yo derivé de 2? Digamos, yo derivo 2 sub P, ¿cierto? Me da 2. Y Ajá. me olvido como el 100 y el menos 50 sub P1. Pero en el pasado yo derivo L y todavía conservo el 90 y conservo el K. ¿Por qué? Ah, porque ahí se están multiplicando. Mira que aquí, vea que aquí todos los valores se están multiplicando. Entonces, te lo explico en esta parte. ¿Qué pasa si yo te digo derive 60xy con respecto a la letra y? Cuando uno deriva parcialmente y hay puras multiplicaciones, usted solamente deriva la letra y, porque lo otro es una constante. Entonces, ¿qué pasa si usted deriva 2x normalmente? ¿Cuál será la derivada de 2x? 2. 2. Ahora, ¿cuál sería la derivada de 30x? Por ejemplo, ¿cuánto sería? 30. 30. ¿Y cuál sería entonces la derivada de 60y por x? Pero ahora imagínense que todo eso es una constante.
va lo que usted me dijo. Si es constante, queda 2. Si es constante, queda 30. Pero si esto es constante, ¿cuánto te va a quedar ahora? Me quedaría 60y. 60y. Muy Ok, bien. entonces es cuando son multiplicaciones lo conservo y cuando son sumas o restas lo olvido. Lo olvida, exactamente. Así como al mal amigo, ¿verdad? Que le haya hecho una traición en su vida. Exactamente igual. No, profe, a mí nadie me ha traicionado, por dicha. Ay, pucha, no nos cuente más. De acuerdo, gracias, profe. Ok, bueno, pero la analogía sí me entendió, sí. Bueno, Sí, aquí sí, es son que no había terminado de entender por qué una se eliminaba y otra no, pero ya entiendo que es por las operaciones que hay entre ellas. exactamente por las operaciones que hay entre ellas, entonces queda ese resultado. Muy bien. ¿Qué les iba a decir antes de que me preguntaras? Ok, la teoría dice que son competitivos si las derivadas son ambas positivas. Y si los resultados nos hubieran dado negativos, entonces se dice que son objetos complementarios. Entonces, chiquillos, en la práctica, para este tipo de ejercicios, si las derivadas parciales dan positivas, son competitivos, pero si las derivadas parciales dan las dos negativas, son complementarios. Y si tienen el signo alternado, no determinan nada. O sea, literalmente son independientes los precios con respecto a las cantidades. Entonces, en la vida real, para que más o menos entiendan las circunstancias de este tipo de ejercicio, es que yo tengo un artículo 1 con un precio 1 y yo tengo un artículo 2 con un precio 2, pero la característica es que son de la misma naturaleza, son de la misma naturaleza, son de la misma naturaleza. Ustedes dirán, ¿cómo? De la misma naturaleza. Miren, chiquillos, díganme dos artículos que se vendan igual en una pulpería, pero que sean de diferentes marcas. ¿Qué se les ocurre? Ustedes van a la pulpería y la mamá los manda a comprar algo. Llamémosle leche. ¿Qué se puede encontrar de leche, por ejemplo, en una pulpería? ¿De qué marca se puede encontrar? De la Dos Pinos. Ajá, ¿y cuál otra? eh, La Coronado. Y la Coronado, muy bien, ¿me entienden? Son dos artículos que tienen posiblemente dos marcas diferentes, es el mismo artículo, o sea, son de la misma naturaleza, pero puede ser que tengan dos precios diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué será más caro? ¿La leche de la Coronado o la leche de la Dos Pinos? ¿Qué opinan ustedes? La Dos Pinos. De la Dos Pinos, ¿ok? ¿Y por qué creen que se venda a mayor precio? ¿Cuál creen que sea una explicación? Puede ser calidad o años en el mercado también, reputación. Reputación, muy bien, excelente, excelente, muy bien. Entonces, cuando uno tiene estos dos artículos y obviamente se están vendiendo en una pulpería, por ejemplo, no tenemos que ir a Walmart ni a otro lado, lo que quiero que entiendan a nivel de lo que estamos haciendo es que esto de derivar parcialmente, al comparar dos precios diferentes, nos va a decir si son competitivos o son complementarios. Posiblemente a gran escala, la dos piros, ¿verdad? Bajo un análisis de actuarial, se den cuenta en que más bien los objetos, los productos no sean ni siquiera competitivos, sino que más bien sean complementarios, entonces que dentro del monopolio que hay por ahí, les funcione la venta. Entonces, perfecto. Pero si entra alguien con un nuevo artículo, no sé, una nueva clase de mantequilla, va a combatir, por ejemplo, contra otra marca, entonces posiblemente tengamos este escenario donde sean competitivos. Más o menos por aquí va la idea de qué es lo que nos interesa a nivel de contexto, ¿verdad? Artículos de la misma naturaleza, mismo producto, pero que pueden tener dos precios diferentes. Y queremos saber a grandes escalas si son competitivos o son complementarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Pepsi, Coca-Cola. Ahí hay una cosa terrible competitiva. Bueno, fuera de eso, entonces vamos a aplicárselo acá. Vamos a verlo con este ejercicio. Y yo creo que con este ejercicio estamos terminando así. Nos quedan unos ejercicios para trabajarlos de manera simple. Veámoslos acá. Dice que las ecuaciones de demanda de la mantequilla y la margarina son respectivamente esas que están ahí. Miren ustedes, mantequilla y margarina. Miren, chiquillos, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre mantequilla y margarina? ¿O será lo mismo? Una tiene leche. Una tiene leche, es correcto.
pero curiosamente la gente, yo he preguntado y no saben la diferencia. Entonces piensan que es lo mismo. Hasta mi mamá creía que era lo mismo. Bueno, entonces lo que me interesa es que ahí vienen las ecuaciones de demanda, bajo cierto contexto, bajo cierto nivel de producción. Y lo que me interesa es que ellos tienen precios unitarios y Q sub 1 y Q sub 2 representan las cantidades a las cuales se venden estas mantequillas bajo esos precios unitarios. Ya es todo un estudio para llegar a esas ecuaciones. Muy bien, entonces, ¿serán competitivas, complementarias o no son nada estas cantidades con esos precios? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De acuerdo al ejemplo que vimos, chiquillos. Hay que tomar Q sub 1 y tenemos que derivarlo parcialmente con respecto a quién. ¿Al precio 1 o al precio 2? Al 2. Ajá, muy bien, porque me interesa la competencia. Vamos a ver qué pasa. Entonces, Q sub 1 lo derivo parcialmente con respecto a P sub 2. Entonces, quiere decir que yo agarro la cantidad 1, que es 3 P sub 2, entre 1 más P sub 1, y lo derivo con respecto a P sub 2. Vamos a pintarlo en amarillo, bueno, en azul, para que no se nos olvide con respecto a quién deriva. Ajá, dime. Ese P a la 1 no está como elevado a la 2. Ay, sí, mira, tenés razón. Muchas gracias. Vamos a ponerle aquí un 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Chiquillos, hay que derivar con respecto a P sub 2. ¿Qué se les ocurre para derivar eso? ¿Qué hacemos? Pista. ¿Cómo derivan 3x? ¿Cómo sería la derivada de 3x? 3. 3. Muy bien. ¿Cómo derivan un tercio de x? ¿Cómo dará esta derivada? Ajá, un tercio. ¿Cómo derivan 1 entre 1 más 5 por x? ¿Cuánto daría eso? Un sexto, profe. Ajá, un sexto, o sea, quedaría el 1 más 1 entre 5, ¿verdad? ¿Cómo derivan 1 entre 1 más, no sé, más 7 por x? Pero ahora le vamos a poner aquí derivada parcial con respecto a x. Entonces, tener esto es derivar exactamente igual. Entonces, ¿cuánto quedaría esta derivada? 3 sobre 1 más P sub 2. Va a quedar lo que está aquí a la par. 1 entre 1 más 7. Queda exactamente igual. Muy bien. ¿Cómo deriva entonces, chiquillos? Por ejemplo, 3 entre 1 más 4 por x. ¿Cuánto quedaría esto? Tres entre 3 1 más entre 1 4. más 4. Ajá, 3 entre 1 más 4. ¿Cómo quedaría entonces 3 entre 1 más p por x y con respecto a la x? Entonces, ¿qué quedaría? 3 entre 1 3 más entre P. 1 más p. 3 entre 1 más p. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría derivado 3 entre 1 más p sub 1 al cuadrado por x? Y aquí tengo x. 3 entre 1 más p de sub 1 al cuadrado. Ajá, muy bien. Y por lo tanto, ¿cómo quedaría 3 entre 1 más p sub 1 al cuadrado? Y aquí le pongo un p sub 2. Quedaría igual que el pasado. Ajá, 3 entre 1 más p sub 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto? Si solamente me interesa derivar lo que está en color azul. Quedaría 3 entre 1 más p sub 1 al cuadrado. Es correcto. Listo, ya, se derivó.
Y no da problemas porque todo lo que está a la par del P sub 2 es como si fuera una constante, que es como lo inicié acá el ejercicio, con varios ejemplos para que ustedes vieran la situación. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿No hay dudas por qué la derivada de eso quedó eso? Se puede hacer con regla del cociente y va a darle exactamente lo mismo, pero eso es como para abrirle los ojos, ¿verdad? Como que usted diga, oh, por Dios, se puede hacer así y es más rápido. Pero si alguien quiere usar regla del cociente, no está mal. Le va a dar el mismo resultado, lo pueden hacer. Muy bien, voy a borrar esto, porque todo esto que hice fue un camino para poder llegar a la derivada o comprensión de la derivada de eso que está ahí. Ahora, ¿qué nos falta, chiquillos y chiquillas? Ya hice Q sub 1 con respecto a P sub 2. ¿Qué debería calcular ahora? Profe, Q sub 2 con respecto a P sub 1. Ajá, muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular ahora Q sub 2 derivado parcialmente con respecto a P sub 1. Entonces agarramos Q sub 2, que es 2 entre P sub 1 sobre 1 más raíz de P sub 2 y lo derivo con respecto a P sub 1. Y vamos a pintarlo también, vamos a remarcar también que me interesa el P sub 1. Muy bien. ¿Cuál será la derivada de esto? 2 sobre 1 más raíz de P sub 2. Exactamente, es correcto. Es correcto, correcto. Ese es el resultado. Muy bien. Chiquillos, ¿esto qué es? ¿Será un número positivo o será un número negativo? ¿Qué opinan ustedes? Profe, yo diría que siempre va a ser positivo, pero el P sub 1 está elevado a la 2. Ajá, muy bien. ¿Y cómo son los precios? Cuando a usted le venden una mantequilla, una margarina, a usted le venden menos 100 colones de margarina. No, ¿verdad? Entonces, cualquier precio que a usted le den y lo eleve al cuadrado siempre es positivo. Le suma 1, va a ser positivo, y 3 entre eso va a ser siempre positivo. Entonces, esta cantidad es siempre positiva. Y esta cantidad que está aquí, chiquillos, ¿cómo es? ¿Será positiva o negativa? ¿Qué opinan ustedes? Si les cuesta, Positiva, positiva, muy bien. Si les porque cuesta, las raíces negativas no existen. porque las raíces negativas no existen. Excelente, excelente. Si a alguno de ustedes me les cuesta, cambie P sub 2. Vea que nos hablan de mantequilla y margarina. Entonces, desen un valor para la mantequilla y la margarina. Miren, no sé, 250, vale una barra. Entonces, saquen en la raíz de 250, súmenle en 1. Y luego, todo ese resultado, pónganselo al 2 dividiendo a ese resultado y obviamente les va a dar un valor positivo. Entonces, pueden inventarse un precio acorde al contexto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si esta cantidad es positiva y qué pasa si esta cantidad es positiva? ¿Cómo son los productos? ¿Serán competitivos, complementarios o nada que ver? Competitivos. Muy bien. Entonces, respuesta. ¿Cómo esto es positivo y esto es positivo? Se deduce que las ecuaciones o se deduce que los precios y demandas son competitivos. Y demandas son competitivos. Competitivos. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que la gente en el mercado se fija igualmente en comprar mantequilla y margarina porque siempre lo están usando. O sea, no hay ningún problema, no hacen ningún, o sea, puede haber que en algunos momentos se compre más margarina que mantequilla, pero puede ser que otro mes se esté comprando más mantequilla que margarina, ¿me entienden? Entonces, eso sube y baja, entonces siempre están en competencia dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Puede ser que alguien esté haciendo pan, puede ser que a alguien le interesa para hacerse un sanguchito, puede ser que a alguien le interese. Entonces, como no hay tanta distinción, excepto como dijo la compañera, es que uno tiene leche, ¿verdad? Eso pues también genera un sesgo agregado, pero la gente lo compra por igual, ¿verdad?
y lo compran en grandes cantidades. Ahora se lo vemos de cierta manera. Entonces, se vuelven competitivos a nivel de mercado. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos? Fuera de todo esto. No sé si hay dudas. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Profe, nada más, ¿usted no puede repetir cómo sabe uno si son productos competitivos o no? Ah, sí, para saber el signo, mira, si te cuesta el signo, cambie ese peso 1 por un número. Como son precios, vea que peso 1 es un precio, puede ser de la mantequilla o la margarina, usted se lo inventa, y suponga que una barrita de mantequilla vale 250. Ahí en realidad esos precios son en lotes, en unidades muy grandes, pero póngale 250 y funciona. Y aquí póngale un precio 2. Imagínense que es la margarina, entonces no sé, imagínate que la barra vale 150. No nos interesa técnicamente el resultado, sino que si usted mete esto en la calculadora, ¿qué signo va a tener? Si es positivo o negativo. Entonces, para saber el signo y si cuesta, cambie esos valores por números. Puede ser el de una unidad, no hay ningún problema. Entonces yo cambié ahí peso 1 por 250 y en la otra cambié el peso 2 por 150. Lo metemos en la calcu, no sé cuánto da, pero los resultados deben darte positivos. Y si los dos dan positivos, decimos que son competitivos. Si los dos dan negativos, decimos que son complementarios. Y si un precio da negativo, bueno, una cantidad da positiva y otra da negativa, entonces son independientes. Es decir, el precio o la cantidad de un objeto u otro no están vinculados, no determinan nada a nivel de mercado. No sé si te respondís. Pues Saray, no sé. Sí, señor, muchas gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, chiquillos, esto técnicamente era lo que teníamos que ver el día de hoy. Hay muchas más aplicaciones, pero a nivel de la práctica estuve revisando y son siempre las mismas cosas. Es de tener el cuidado de hacer alguna sustitución, de ingeniárselas adecuadamente. Entonces, bueno, técnicamente lo que vamos a hacer es, ya para hoy terminamos más tempranito, entonces lo que van a hacer ustedes es trabajar estos dos ejercicios. Lo pueden hacer en grupos, lo pueden hacer en casa, esto sería trabajo sincrónico, y traten de hacerlo y me mandan una capturilla de pantalla como lo hemos estado trabajando. Traten de interpretar, lo importante fue lo que hicimos hoy, interprete, y lo mismo acá, determinar la competencia o la complementariedad de los productos en ese sentido. Muy bien, entonces no es derivar, no ese es el problema, sino la interpretación, ¿verdad? Que quede clara de acuerdo a lo que vimos hoy. No sé si hay dudas hasta acá, chiquillos, con estos dos ejercicios para trabajar en casa. Bueno, entonces, quedamos por acá. Ya yo les voy a mandar les voy a mandar la presentación y les hago una captura de pantalla para que lo empiecen a trabajar. Bueno, nos vemos, chiquillos, que estén muy bien. Voy a seguir revisando exámenes. Profe, Dime, Fabiana. profe, ¿hacemos solo uno o los dos? Es que quedé confundida con eso. Ah, no, háganse los dos. Ah, ok, perfecto, está bien, gracias, profe. No, no, con mucho gusto. Se hacen los dos. Lo pueden hacer en parejas y con mucho gusto, mejor. Brian, dime. Profe, buenas tardes. Para el examen entraría el tema pasado y este. ¿Es así? Sí, para este examen entraría, ¿qué hemos estado viendo? Derivadas parciales, ¿verdad? Nada más. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sería derivadas parciales, estas aplicacioncitas, y la otra semana nos vamos con todo lo que es optimización. Y yo creo que ya. Eso va a ser un examen cortitico. Sí, tengo que revisar, pero sí, sería solo eso. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego, chiquillos. Que estén muy Adiós, bien. profe. Chao, luego. profe, Luego, gracias. profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe.